Ok. Bueno, antes de empezar la clase del día, quiero felicitarlos por la iniciativa que tuvieron respecto de enviarle regalos a las mamás, que son profesoras también de la carrera, que justamente son las únicas dos mujeres mamás que tenemos en la carrera, Rosita y Marcela. Así que los felicito por la iniciativa. Primera vez desde que estoy acá que los alumnos le envían un regalo a los docentes, entonces eso habla bien de, bueno, de parte de ustedes por tener una buena iniciativa y también por parte de los profes que generan esas cosas también, de que a ustedes se les genera una motivación por reconocerlo. Entonces, muy bonita iniciativa, los felicito y bueno, los profesores también me indicaron que están bastante contentas y sorprendidas también porque como les digo, nunca había pasado eso. Ya generalmente los regalos del ENAC son institucionales, nunca de los alumnos en esta instancia, así que los felicito y le agradezco su bonito gesto y ojalá que en adelante lo sigan repitiendo también. ¿Ya? Eso. Entonces, a ver, como yo le indiqué la clase pasada, lo que queda de ver del módulo trabajo en equipo lo vamos a trabajar de manera práctica según la evaluación que yo ya le adelanté algo el día viernes pasado, ¿ya? Y que hoy día vamos a empezar a verlo un poco en detalle para que ustedes empiecen a trabajar ya en la primera parte. De hecho, como está considerado así de manera práctica, ya les voy a pedir un entregable para la próxima semana, por lo menos las primeras tres partes del proyecto deberíamos tenerlo la próxima semana para que yo las pueda revisar, darle el visto bueno para que puedan seguir con la siguiente parte. Entonces, generar las clases desde ahora hasta que terminemos hasta la entrega del trabajo, que va a ser el 1 de junio, si se recuerdan. Vamos a trabajar en esto. Las clases van a ser en torno a orientarlo, darle algunas orientaciones para que ustedes vayan construyendo su proyecto. Ya recuerden que tienen que ir desarrollando un proyecto de gestión del cambio para generar una cultura de trabajo colaborativo, que es lo que le está pidiendo el gerente en este caso que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Eso, así que hoy día vamos a ver eso. ¿Ya? Básicamente vamos a ver dos temas. Primero, la lógica del trabajo, más allá en sí que estamos analizando obviamente una temática que es de acuerdo a la que es pertinente al curso, que es el trabajo del equipo, también es que ustedes aprendan a hacer ciertos productos que no han hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces, por eso esa lógica de ir variando un poco los formatos de entrega. Por eso el anterior fue un video, porque considerando este contexto y el teletrabajo que llegó para quedarse, porque muchas empresas de las que se fueron a teletrabajo obligado no están volviendo, porque obviamente evaluaron que el tema del teletrabajo es una opción viable. Por lo tanto, el tema de hacer videos y hacer comunicados como el que hicieron ustedes es parte de lo que le pueden pedir. Así que la idea es que también vayan teniendo experiencia con eso, ¿ya? Y otro tema con lo que nosotros trabajamos bastante son los proyectos, ¿ya? Porque nosotros, por lo general, cuando trabajamos a nivel de intervenciones, en la organización trabajamos a nivel de proyectos, ¿ya? Cada vez que tenemos que intervenir la cultura, intervenir un equipo de trabajo, tenemos que formular un proyecto, ¿ya? Presentar un proyecto y obviamente ese proyecto tiene que pasar por una aprobación previa de nuestra jefatura, la gerencia general, para que se pueda implementar, ¿ya? Entonces, ese formato de cómo presentar un proyecto es el formato que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿ya? Y ese es el producto que ustedes van a tener que entregar, ¿ya? Dentro de la temática que como ya saben, es este caso de la consultora, de la empresa, perdón, que tiene un problema de trabajo en equipo, ¿ya? Eso. Entonces, perfecto. Ya, entonces, ya se los comenté la semana anterior, pero igual lo vamos a repasar rápidamente, ¿ya? Estamos trabajando para la evaluación sumativa número 2, que equivale al 25%, que la fecha de entrega es el 1 de junio, ¿ya? Lo que van a tener que desarrollar ustedes es un proyecto de gestión del cambio, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día precisamente va a estar enfocada a que ustedes manejen estos conceptos, ¿ya? Y más que nada estos conceptos, estos procesos, ¿ya? Cómo se tiene que trabajar con la lógica de un proyecto cuando estamos elaborando un documento donde estamos haciendo o estamos elaborando una propuesta. Ese formato de proyecto lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Y también vamos a ver en el fondo para que ustedes tengan claro desde lo teórico qué significa hacer una gestión del cambio dentro de una organización, ¿ya? Entonces, recuerden que el caso es la continuidad de lo que ustedes hicieron en la primera evaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? El gerente escuchó las propuestas que ustedes hicieron, en las cuales fueron evaluadas en la primera evaluación y en general
estaban bastante bien y la evaluación del gerente es que van en la línea correcta, que tenderían a solucionar los problemas que tienen puntualmente las 5 problemáticas que tenían que ustedes propuestas el trabajo anterior, ¿ya? Pero bajo la mirada del gerente general, estas propuestas, si bien están bien, no apuntan al tema global, al tema general, sino que van a apuntar a remediar los problemas que detectó la encuesta de clima. Entonces, él les pide que trabajen con una intervención que obviamente se llama general más global y que termine o que tenga como objetivo básicamente mejorar el desempeño que tienen los equipos, generando una cultura de trabajo colaborativo que actualmente la empresa no tiene. ¿Ya? Entonces ese es el desafío y eso es lo que ustedes tienen que trabajar y que vamos a trabajar en conjunto en las siguientes clases. Desarrollar un proyecto de gestión del cambio para que en esta empresa, con este problema que ellos tienen de que los equipos no trabajan en equipo, desarrollar una intervención que apunte a generar una cultura de trabajo colaborativo. O sea, precisamente la gestión del cambio, el cambio cultural que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Actualmente la cultura es trabajar de manera individual, trabajar por equipo. No, pues tenemos que cambiar esa cultura para que la gente cambie ese comportamiento y comience a trabajar de manera colaborativa entre todas las áreas. Ese es el desafío y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ustedes deberán trabajar en un proyecto con un alcance de 2 años. Generalmente, como yo les decía, los cambios culturales no son rápidos. La cultura no se cambia de un día para otro, son procesos lentos. Por lo general, desde la teoría, desde la literatura, se estima que una cultura organizacional tarda por lo mínimo 2 años en poder cambiar. ¿Ya? Entonces, el proyecto que ustedes van a tener que desarrollar es un proyecto a largo plazo que obviamente incluye actividades contempladas para 2 años más. ¿Ya? Y el documento, el entregable que ustedes van a tener que entregar, debe incluir los siguientes aspectos. ¿Ya? Este, en el fondo, el formato del trabajo que ustedes van a tener que entregar. Los objetivos generales, los objetivos específicos, marco teórico, que yo les voy a buscar hoy día, les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan claro cómo tienen que trabajar con eso. ¿Ya? Porque recuerden que el marco metodológico es la referencia teórica de los autores que en el fondo nos van a dar las teorías con las cuales nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo. ¿Ya? El plan metodológico, que el plan metodológico básicamente es la metodología que nosotros vamos a utilizar, ya en términos prácticos el plan de acción, cómo nosotros vamos a trabajar. Y yo también les voy a mostrar la próxima clase del viernes cómo trabajar en el plan metodológico, ¿ya? La implementación, que en el fondo es decir, ya, cómo se va a hacer, con fechas, con plazos, con objetivos por cada uno de los indicadores, etcétera, ¿ya? El último punto hace referencia a los indicadores y cómo se van a gestionar. También eso lo vamos a ver en la clase del próximo viernes, sino la del próximo martes. Cómo construir indicadores, porque recuerden, cuando nosotros tenemos que gestionar alguna intervención de la organización, tenemos que medir si efectivamente lo que nosotros estamos haciendo está generando cambio, ¿ya? Y eso no es algo que se pueda, no es algo de percepción, no es algo cualitativo, tiene que ser algo cuantitativo, que se pueda medir en números, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de indicadores, hablamos de eso, ¿ya? De generar alguna fórmula de cálculo que nos permita en el fondo medir efectivamente que la cultura cambió, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí siempre hay indicadores duros como la misma encuesta de clima, ¿ya? Si la categoría, por ejemplo, trabajo en equipo, la actual encuesta de clima marca, no sé, un 50%, después de esta intervención debería marcar un 80-90%. ¿Se fijan? Eso es un indicador. ¿Por qué? Porque nos permite medir numéricamente si es que nosotros tuvimos algún impacto con la intervención que estamos haciendo. Entonces, siempre que tengamos un proyecto, tenemos que construir indicadores efectivamente para ver el impacto de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Y por último, construir una carta Gantt, que también la vamos a diseñar en la clase, que tiene que ser un formato Excel, que básicamente tiene que incluir las actividades y los plazos con los cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Entonces, como ya les dije, cada uno de estos puntos los vamos a ir revisando hoy día en la clase. Entonces, primero, como ustedes van a trabajar bajo la lógica de un proyecto, tienen que tener claro lo que es un proyecto, porque es algo distinto quizás al formato de trabajo que han entregado anteriormente, ¿ya? Entonces ahí yo no sé si, ahí les pregunto, ¿anteriormente han trabajado con un formato de proyecto en alguna evaluación que hayan tenido anteriormente? Que yo recuerde, profe, de proyectos no. Ya.
Entonces, primero hay una lógica distinta, ¿ya? Porque obviamente dependiendo del tipo de informe, la información, el formato que se tiene que incluir en ese documento va variando, ¿ya? Por lo general ustedes trabajan con el formato informe, ¿cierto? Que tiene una introducción, que tiene un índice, que tiene un desarrollo, que tiene una conclusión, ¿ya? Entonces, por algo se llama informe, porque básicamente ustedes están entregando información a través de un documento, ¿ya? Entonces, básicamente ese documento tiene un carácter informativo, ¿ya? Es un documento que en el fondo la persona que lo va a leer va a tener un conocimiento nuevo, ¿ya? Cuando hablamos de un proyecto es distinto, ¿ya? Porque cuando hablamos de un proyecto no estamos hablando de algo teórico, de algo abstracto, sino que en el fondo estamos hablando de algo que nosotros vamos a hacer en la práctica, en la realidad. Por lo tanto, la lógica es distinta. No estamos solamente informando, sino que en el fondo estamos dando a conocer algo, alguna acción, alguna actividad, alguna tarea que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera diferencia con lo que ustedes han hecho antes. El enfoque de cuando nosotros elaboramos un proyecto tiene que ser eso. Finalmente, el objetivo es dar a conocer los lineamientos de cómo vamos a llevar a la práctica una cierta idea, una cierta iniciativa, que en este caso, como ya lo hemos señalado, es un proyecto de gestión del cambio, ¿ya? Y por lo general, los proyectos tienden a crear algo nuevo o cambiar algo. Por lo tanto, es algo que tiene un impacto finalmente en la organización donde nosotros estamos desempeñando este proyecto, ¿ya? Por lo tanto, el proyecto tiene esa característica, es algo práctico, es donde nosotros vamos a detallar el paso a paso de lo que vamos a hacer para afrontar una cierta actividad, ¿ya? Por lo tanto, la definición que está ahí es como la definición teórica de básicamente lo que es un proyecto, que es una planificación y ejecución de una serie de acciones que, siendo su fin el conseguir un objetivo determinado, se llevan a cabo. Es decir, es básicamente procedimentar, hacer el procedimiento, el paso a paso, las tareas que tenemos que hacer para llegar a cumplir un objetivo, ¿ya? Entonces, un proyecto es la ideación es sinónimo de planificación, por ejemplo, de una tarea determinada, para la cual establecemos el modo en que se va a realizar. O sea, definimos cómo vamos a hacer las cosas, ¿ya? No solamente definimos qué vamos a hacer, sino que, incluso más importante que el qué vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y esa es la característica que tiene que tener un proyecto, el detalle del paso a paso de las etapas que nosotros vamos a desarrollar. De esta forma, básicamente el proyecto debe recoger una planificación, ¿ya? Entonces, en este documento que nosotros vamos a trabajar, básicamente lo que van a hacer ustedes es planificar lo que van a hacer posteriormente cuando les toque hacer la intervención, ¿ya? Del conjunto de actividades, las etapas que nosotros vamos a realizar en la organización, etcétera, ¿ya? Y es súper importante, bueno, y por eso también yo a ustedes se los pedía en el video que ya realizaron, que siempre el proyecto es un documento integral, por lo tanto no solamente incluye qué y cómo lo vamos a hacer, sino que también debemos incluir, por ejemplo, los recursos que nosotros vamos a utilizar, los plazos, etcétera, ¿ya? Porque generalmente el desarrollo de un proyecto siempre va a implicar recursos humanos, recursos físicos, recursos presupuestarios, muchas veces, ¿ya? Entonces, cada proyecto generalmente tiene un costo. Y muchas veces el costo finalmente termina siendo lo que los liderazgos evalúan al momento de implementarlo o no, ¿ya? Porque en el fondo el cálculo jefe siempre va a ser costo-beneficio, ¿ya? Porque si el proyecto de intervención organizacional tiene un costo alto, pero va a generar un impacto que lo más probable es que mejore el desempeño de la empresa, el gerente lo va a financiar, ¿ya? Pero si es un proyecto de un gasto alto que va a tener un impacto bajo del desempeño, lo más probable es que no lo van a financiar. Por lo tanto, siempre tiene que haber ahí una coherencia entre el costo que nosotros le vamos a asumir a un proyecto y versus el impacto que va a tener. Porque finalmente esa es la decisión que va a poner en la balanza el jefe y va a ver qué variable pesa más, ¿ya? Entonces, por lo general, esta decisión pasa, obviamente, en muchas ocasiones respecto del presupuesto que nosotros estamos solicitando para llevar a cabo un proyecto, ¿ya? Entonces, un proyecto básicamente es la planificación de las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo para cumplir un determinado objetivo, ¿ya? Esto es importante, ¿sí? Porque en el fondo lo que vamos a ver ahora son lo que debe contener el trabajo que ustedes van a hacer, porque básicamente qué es lo que sí o sí debe contener un proyecto, ¿ya? Primero, siempre tenemos que definir el objetivo, porque en el fondo recuerden que el proyecto es básicamente la planificación de las acciones para cumplir un objetivo. Entonces, obviamente, lo más importante con lo que tenemos que iniciar es definir los objetivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿A qué queremos llegar? Entonces, ahí, y tal cual como yo se lo estoy pidiendo, la idea es que ustedes trabajen definiendo objetivo general,
Que básicamente el objetivo general de la intervención que ustedes van a hacer es generar un cambio cultural que apunta a mejorar el trabajo en equipo. Cómo lo redacten, ahí ustedes lo verán, pero ese es el objetivo general. ¿Ya? Y los objetivos específicos básicamente son los puntos a los cuales ustedes se van a focalizar precisamente para generar ese cambio en la cultura y que se genere una cultura de trabajo colaborativo. ¿Ya? Entonces, como se señala acá en lo que ustedes están viendo en pantalla, las finalidades están relacionadas con aspiraciones a gran escala. En este caso queremos cambiar la cultura de la empresa. Esa es una aspiración, obviamente, muy a gran escala, ya muy ambiciosa, obviamente querer cambiar la cultura de una empresa, ya posicionamiento, marca, etcétera. Comparados con esto, los objetivos son pasos intermedios o acciones que permiten alcanzar la finalidad. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que definir es el objetivo, ya lo tenemos claro cuál es, que es cambiar la cultura a una cultura de trabajo colaborativo, y los objetivos específicos que es un poco desglosar cuáles son las actividades que ustedes van a hacer para finalmente cumplir ese objetivo. Entiendo que ya el tema de objetivo lo tienen claro, por lo tanto no lo vamos a ver tanto en detalle, pero sí cuando me lo envíen yo se lo voy a revisar para verificar que efectivamente cumplan estos lineamientos. ¿Ya? Segundo, proyecto siempre tiene un destinatario. O sea, obviamente hay una persona de la cual un grupo, un equipo, no sé, que se va a ver afectado, entre comillas, afectado en buenos términos, por esta intervención. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tenemos que tener claro a quiénes va a ir apuntado el proceso de cambio. ¿Ya? En este caso, los destinatarios nuestro proyecto son los colaboradores de la empresa, ¿ya? Porque es a ellos a quienes finalmente tenemos que llegar, son a ellos a los que tenemos que cambiar el comportamiento, ¿ya? Recuerden que una de la paradigma básico de la cultura organizacional o del cambio de la cultura es que para que se cambie la cultura de una empresa o de una organización se tienen que modificar los comportamientos de la persona. Y en la medida que se modifiquen los comportamientos de las personas que componen una organización, esa cultura va a cambiar. Por lo tanto, aquí nuestro foco, nuestro destinatario, son todos los colaboradores de la organización, ¿ya? Y principalmente nuestro foco en ellos es cambiar su comportamiento, para que la suma del cambio de todos esos comportamientos termine generalmente derivando en un cambio en la cultura, ¿ya? El producto o servicio básicamente es el elemento central del proyecto. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? En este caso, el elemento central que nosotros vamos a hacer es un proceso de gestión del cambio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Un proceso de gestionar un cambio cultural en la organización a través del cambio en los comportamientos de la persona. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que tener obviamente claro de qué se trata un proceso de gestión del cambio. ¿Ya? Y por eso yo se los voy a mostrar en la segunda parte de la clase, en el fondo, para que tengamos claro qué implica realizar un proyecto de gestión del cambio en el interior de una organización, ¿ya? Pero básicamente nosotros tenemos que tener claro eso, ¿ya? Muchas veces pasa que y los proyectos no funcionan porque aquí es donde se equivocan, no tienen claro cuál es el proyecto o generalmente se difuminan en muchos mini productos que finalmente no logran encajar en uno solo. Idealmente, cuando nosotros trabajamos un proyecto, debemos trabajar solamente con un solo producto, ¿ya? A veces, en esa lógica de querer abarcar mucho más, quizás queremos construir mucho, pero generalmente los procesos de cambio, cuando implican muchas variables, no resultan. Generalmente hay que enfocarse en un solo proceso. Por lo tanto, en este cambio, el foco es la gestión del cambio cultural, ¿ya? Es súper importante y también está diseñado ahí lo que yo les pedí, que son las actividades, ¿ya? Las actividades dentro del formato que le entregué se tienen que incluir dentro del marco metodológico, porque en el marco metodológico donde nosotros definimos la metodología. Ya cuando hablo de metodología, básicamente hablo de método. Cuando hablo de método, básicamente son las etapas, el proceso para llevar a cabo una actividad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros trabajamos en el marco metodológico, tenemos que incluir las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Todo proyecto tiene actividades y las cuales nosotros tenemos que tener claro, por lo general, cuáles son las actividades que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Por lo general, cuando se desarrolla un proyecto, hay tres actividades claves, ¿ya? Siempre hay un diagnóstico. Obviamente siempre tiene que haber un diagnóstico, ¿ya? Ahora, muchas veces ese diagnóstico está, ¿ya?
puntualmente en el caso que nosotros estamos evaluando, el diagnóstico ya está, porque ya el gerente general tiene claro cuál es el problema, tiene claro dónde están los errores. La encuesta de clima también nos dio información respecto a eso. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico está hecho, pero independiente de que la información esté, hay que tomarla, sistematizarla y darle una lógica que en el fondo va a orientar el trabajo posterior, ¿ya? Y después siempre del diagnóstico viene la etapa de desarrollo, de implementación, ¿ya? Entonces, en este caso, la etapa de implementación consiste en las actividades que nosotros vamos a hacer propiamente tal para poder llevar a cabo el cambio cultural en la organización, ¿ya? Y por lo general también viene un proceso de cierre y de retroalimentación, que en el fondo es efectivamente ver los cambios que nosotros se generaron a partir de la gestión que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, la próxima clase, veamos el marco metodológico, vamos a ver precisamente lo que dice ahí, cómo nosotros vamos a subdividir en fases o etapas esta intervención que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y a partir de esa definición de etapas, porque obviamente nosotros primero definimos las fases, y después de definir las fases, las desglosamos en las actividades que nosotros tenemos que hacer para cumplir cada fase, ¿ya? Y recuerden que cuando hablamos de fases o etapas son procesos que son evolutivos, por lo tanto, no podemos saltar de uno a otro, ¿no? O saltarnos uno, sino que obviamente tiene que ser un proceso que tenga una lógica de avance y que en la medida que nosotros vamos logrando cierto avance, podemos pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos se trabajan en esa lógica también, en etapas, ¿ya? Hay por lo general es un diagnóstico, una intervención y un cierre y un seguimiento. Por lo general son las tres etapas las cuales se clasifican las actividades que nosotros vamos a desempeñar cuando hagamos un proyecto, ¿ya? Un calendario, que en el caso que yo le estoy pidiendo es una carta Gantt. O sea, claramente nosotros tenemos que tener estimaciones claras respecto a las metas, de las fechas principalmente que nosotros tenemos que cumplir, ¿ya? Entonces ahí la idea es fijar metas y obviamente cuando fijemos las metas, cuando fijemos los objetivos, y cuando fijemos las fechas sobre todo, tenemos que ser realistas, no sobre exigirnos, ¿ya? Recuerden que los procesos de cambio son lentos, por lo tanto hay tiempo, ¿ya? Hay tiempo, no tenemos que estar muy ajustados a los tiempos, por lo tanto los plazos que nosotros declaremos tienen que ser realistas, ¿ya? Y en función también de nuestras capacidades para poder cumplir con esos plazos, ¿ya? Por lo tanto, ese es el objetivo de la carta Gantt, porque básicamente es calendarizar y ordenar las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que desarrollar una carta Gantt de 2 años, porque recuerden que la intervención total va a durar 2 años. Entonces, vamos a tener que trabajar en un calendario a través de esta carta Gantt que permita ordenar las actividades que ya, como les dije, primero las vamos a ir en fases, actividades, y esas actividades después las vamos a calendarizar y les vamos a poner fechas. Se fijan que todo tiene una estructura lógica, ¿ya? Y todo tiene una secuencia en el fondo. En la medida que vamos avanzando en esta información, vamos construyendo nuestros proyectos y ya tenemos claros los objetivos, cómo lo vamos a realizar, cuáles son los recursos, cuáles son las actividades, en qué plazo y cuáles son las fechas en que nosotros lo vamos a realizar, ¿ya? Y lo que tiene que decir, sí, como les decía, que muchas veces juega a ser el factor fundamental al momento de saber si se puede implementar un proyecto o no, es los recursos, ¿ya? Que básicamente hay que definir todos los recursos que vamos a utilizar, porque recuerden que cuando definimos esto, en el fondo nosotros estamos costeando el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Le estamos poniendo un valor al proyecto. Le estamos diciendo, en este caso, a la gerencia general de la empresa, mira, nuestra intervención va a tener un costo de esto, ¿ya? Es importante que nosotros ya manejemos esta herramienta de cómo estructurar el presupuesto. Aquí no lo vamos a hacer con el detalle, ¿ya? Generalmente cuando nosotros trabajamos con un proyecto y tenemos que efectivamente, por ejemplo, presentar un presupuesto, tenemos que hacer cotizaciones de 3 proveedores y un trabajo bien engorroso, pero es parte también del trabajo en el fondo, porque tenemos que nosotros definir cuánto nos va a costar, ¿ya? Y si la organización tiene los recursos efectivamente para costear este proyecto, ¿ya? Entonces acá también obviamente lo vamos a ver en las próximas clases. Lo que hay que definir y clasificar son básicamente qué nosotros vamos a necesitar en términos de recursos humanos, es decir, cuántas personas, ¿ya? Y por ejemplo, generalmente cuando nosotros estimamos los costos de recursos humanos, básicamente estimamos el valor hora, ya le asignamos a las personas que van a trabajar dentro del proyecto, obviamente una determinada carga laboral en cuanto a horas,
le entregamos un valor a esa hora y en el fondo tenemos cuánto va a ser el costo del recurso humano, ¿no? Generalmente, como les digo, cuando trabajamos en proyectos, establecimos los costos de recurso humano en términos de horas. Le asignamos un valor hora trabajada y en el fondo eso nos da la estructura de costos de recursos humanos. Pero también tenemos que incluir los recursos materiales que nosotros vamos a necesitar. Generalmente si vamos a estar alguna oficina, ¿ya? Adicional de la que tienen, por lo generalmente igual es bueno tener un espacio para poder desarrollar actividades. Los proyectos de gestión del campo implican mucha reunión con los equipos, ¿ya? Mucho focus group, reuniones, comunicaciones. Entonces siempre, por lo menos tenemos que considerar una oficina, una sala de reuniones, algo básico, ¿ya? Porque como les digo, como se trata de un proceso de cambio cultural que nosotros estamos cambiando el comportamiento de las personas, estamos relacionándolos con los trabajadores todo el tiempo, a través de actividades, de focus group, como les digo. También siempre se hacen estos procesos, actividades outdoor, que se llaman. Outdoor porque son fuera de la puerta, que es el término en inglés, digamos. Y eso quiere decir que a la gente la sacan, a los trabajadores los sacan de la empresa y los llevan a alguna parte, realmente con alguna actividad de subir un cerro, escalar un cerro, hacer trekking, y ahí le dan una lógica de trabajo en equipo, etcétera. Entonces, son actividades que generalmente se hacen y que hay que costear, que no son baratas, pero que son súper efectivas, ¿ya? En general, yo sugiero, cuando se hacen estas intervenciones, que todas estas actividades que sean como un poco con carácter recreativo, por decirlo de alguna forma, se hagan afuera de la organización, no se hagan al interior de la organización, porque obviamente es sacarlos del lugar del trabajo, ¿ya? Cambiar un poquito el foco. Y cambiar eso, la gente básicamente cambia la actitud, ¿ya? Una cosa es hacer una actividad en la empresa, donde trabajan todos los días, o llevarlo a un lugar entretenido. Entonces, generalmente también piensen en eso. Cuando piensen en las actividades que van a hacer, considerar actividades outdoor para trabajo en equipo. Existen un montón de opciones, ¿ya? Y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología, con computador, telefonía móvil, internet, no sé, obviamente todo tiene que estar costeado. Lo importante es que acá nosotros detallemos la mayor cantidad, lo que nosotros estimamos que va a tener como costo el proyecto, ¿ya? Y eso finalmente lo tenemos que traspasar a un presupuesto, es decir, entregarle un valor y decir, ya, el proyecto nos va a costar tanto, ¿ya? Y eso obviamente tiene que pasar por la aprobación generalmente del gerente general y el gerente de finanzas, que define si hay presupuesto o no para poder llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Entonces esto, el detalle de cómo nosotros vamos a ir construyendo el presupuesto, igual lo vamos a ver en las siguientes dos clases. Y esto es súper importante, los resultados, ¿ya? Tenemos que nosotros especificar los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos gestionando un proyecto de gestión del cambio para cambiar la cultura, el resultado que nosotros esperamos, ¿cuál es? Una cultura colaborativa, una cultura de trabajo en equipo que sea compartida por todos los colaboradores de la organización, ¿cierto? Ese es el resultado, a eso queremos llegar, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, cuando nosotros planteamos el resultado, tiene que ser, al igual que los objetivos, algo que podamos medir, ¿ya? Algo que nosotros podamos efectivamente tener la capacidad de evaluar si cumplimos los objetivos o no, y si llegamos al resultado o no, ¿ya? Y también esos resultados tienen que ser realistas, ¿ya? Obviamente tienen que ser en función de el contexto de la organización, ¿ya? No esperar resultados sabiendo que lo más probable es que no los vamos a cumplir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no se trata de bajar las expectativas muchas veces, sino que se trata de proponer un impacto, un resultado de la organización que nosotros podamos llegar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos decir que el resultado de nuestra intervención va a ser que la cultura va a ser mejor, porque ¿podemos medir que la cultura sea mejor? No. La cultura puede ser más colaborativa, la cultura puede ser, no sé, más solidaria, pero mejor o peor en términos de valores nosotros no podemos definir cómo medir. O sea, cómo yo mido que la cultura es mejor después que lo que era actualmente. ¿Se fijan? Lo que sí podemos medir, por ejemplo, es que la gente trabaja más en equipo, ¿ya? ¿Y cómo podemos medir que la gente trabaja más en equipo? Porque quizás si entre dos áreas antes se mandaban 2 correos a la semana, ahora se están mandando 20. ¿Se fijan? Ya, esa es una evidencia cuantitativa de algo real que nos permite ver que
hay mayor comunicación entre los equipos. ¿Se fijan? A eso tienen que ser los resultados, apunta. El resultado tiene que ser algo que sea factible de poder medir, ¿ya? Y generalmente nosotros lo podemos medir a través de indicadores, ¿ya? Entonces, como el mismo ejemplo que les daba recién, pues, quizá un indicador puede ser la cantidad de correos que habían antes y después de la intervención. Si se supone que antes trabajaba un poco en equipo, había una cantidad de correos baja y después de la intervención, si la intervención y el proyecto de gestión del cambio resulta, deberíamos tener como resultado que la cantidad de correos electrónicos entre las distintas áreas deberían subir. Y eso sería un indicador para efectivamente verificar que los resultados que nosotros esperamos se cumplieron. ¿Se fijan? Así tienen que ser los resultados. Por eso le daba ese ejemplo de mejor, porque realmente mejor, ¿cómo medimos que algo es mejor? Es súper difícil, ¿ya? Pero sí podemos medir, por ejemplo, que la gente trabaja más en equipo en la medida que sus comunicaciones por correo electrónico aumentan, ¿ya? A eso tenemos que enfocarnos cuando nosotros definamos resultados, ¿ya? Algo preciso, que sea susceptible o que nosotros tengamos la capacidad de poder evaluar, ¿ya? Eso, respecto a la estructura de un proyecto, ¿ya? Resumen. Objetivos. ¿Qué vamos a hacer? Objetivos específicos que en el fondo abordan lo que nosotros estamos esperando, objetivos generales que en el fondo abordan de manera global el cambio que nosotros queremos generar en este caso, y los objetivos específicos que es el desglose de las actividades que nosotros vamos a hacer para cumplir el objetivo general, ¿ya? Los destinatarios, es decir, tener claro a quién va dirigido. En este caso, como les digo, este proyecto va dirigido 100% a los colaboradores de la organización, ¿ya? El producto o servicio, en este caso, es un proyecto de gestión del cambio. Las actividades, nosotros vamos a definirlas en función de la intervención que vamos a hacer, ¿ya? Las vamos a enfocar, como les decía, en 3 etapas: diagnóstico, intervención, seguimiento y cierre, ¿ya? Y después, posteriormente, esas actividades las vamos a calendarizar a través de una carta Gantt para definir cuándo vamos a realizar cada una de las actividades que ustedes van a definir para su intervención, ¿ya? Los recursos disponibles, que son los recursos, como ¿Por qué decíamos. me sacaste el celular? Yesenia tiene el micrófono activado. ¿Por qué pusiste el video ahí? Yesenia tiene el micrófono activado. Hace tu tarea. ¿Hiciste tu tarea? Pucha, ¿qué hiciste por la cresta? ¿Qué hiciste? Ya, ahí sí. Ya, cosas que pasan. Lo silencié. Ok, ya. Entonces, después vienen los recursos. Después yo les voy a mostrar una tablita en el fondo cómo construir los recursos para después obviamente valorizarlo. Y se me queda pegado. Y los resultados. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que definir cuáles son los resultados y a qué vamos a llegar. ¿Vale? Esas son las etapas y que de alguna forma están estructuradas en el formato que yo les pedí el trabajo, cada una de estas etapas, ¿ya? Ahora, en sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Un proyecto de gestión del cambio, ¿ya? Entonces, los cambios se pueden gestionar, sí, a nivel de las organizaciones ahora se gestiona todo, ¿ya? Se puede gestionar el cambio. Por ejemplo, ahora también hay una disciplina que se encarga de gestionar la incertidumbre, ¿ya? Cuando hablamos de incertidumbre, por ejemplo, hablamos de esas situaciones en que a veces las empresas, los trabajadores no saben qué va a pasar, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando las empresas se fusionan, por ejemplo, cuando dos empresas se juntan y forman una sola, que pasa mucho en los bancos, como le decía el otro día, obviamente los trabajadores de ambas empresas que se van a fusionar y van a hacer solamente una, siempre están con la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué pasa cuando las empresas se fusionan? Los cargos se duplican. Van a haber 2 gerentes generales, 2 gerentes de recursos humanos, 2 gerentes de finanzas, entonces en el fondo ahí se define quién queda, cuál de los 2 se queda. Entonces, esa incertidumbre que se genera en esos procesos también se puede ser gestionada. Entonces hay consultoras o empresas que se dedican a eso, a la gestión de la incertidumbre, que básicamente se encargan de manejar los temas de comunicación en el fondo para esa incertidumbre, ese cuestionamiento, ese rumor que empieza a partir de estas situaciones, sea manejado, se maneje de manera profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces la incertidumbre se puede manejar, ¿ya? En este caso, cuando una empresa quiere cambiar, el cambio también se puede manejar,
¿ya? Y a eso nos referimos con gestión del cambio, precisamente hacer una gestión sobre algo que no nos gusta de la organización, que queremos cambiar y que queremos que sea nuevo, ¿ya? Generalmente parte de eso, parte de una definición estratégica por parte de los liderazgos de la organización, que algo no anda bien, que algo no funciona y que tenemos que cambiar. Entonces, cuando hay esa definición y hay una voluntad de querer efectivamente cambiar algún aspecto de la organización, se lleva a cabo este proceso de gestión del cambio, ¿ya? Y como les digo, abarca muchas instancias, que lo vamos a ver en la lámina a continuación, porque no solamente se gestiona un tipo de cambio, en general nosotros lo estamos enfocando en lo cultural, que yo diría que es la gestión del cambio más habitual que se hace. Pero también hay otros tipos de gestión del cambio que se deben hacer, ¿ya? Entonces, básicamente, en términos de teoría, la gestión del cambio permite evolucionar. Se fijan, habla de evolución. Siempre que hablamos de evolución hablamos de un cambio para mejor. Que algo evolucione significa que en el fondo se está desarrollando para mejor, ¿ya? De una situación actual que no nos gusta, hace una más adecuada de acuerdo con objetivos definidos, un modelo y una metodología, ¿ya? Entonces tampoco es algo que se hace así, ¿ya? Sino que también es una disciplina dentro de la gestión de recursos humanos. Principalmente dentro del desarrollo organizacional, la gestión del cambio es una disciplina. De hecho, hay profesionales de recursos humanos que son especialistas en esto, ¿ya? Y que su especialidad es llevar a cabo procesos de gestión del cambio, ¿ya? Porque como es un proceso, claramente tiene metodologías, tiene ciertas etapas, ciertos lineamientos. No se hace de un día para otro, sino que tiene que seguir una serie de pasos y una serie de procesos, ¿ya? Ahora, como yo les decía, hay distintos tipos de cambios, pero generalmente son tres los cambios que se generan y que son gestionados al interior de la organización, ¿ya? Primero están los cambios de desarrollo, que permiten mejorar los procesos y procedimientos de una empresa previamente establecidos, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, cuando se introduce una nueva tecnología, ¿ya? Vamos a introducir, por ejemplo, una aplicación para los trabajadores, cosa que pidan, no sé, las vacaciones a través de su celular, ¿ya? Ese es un cambio de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el fondo va a cambiar un proceso. En vez de que el trabajador vaya a firmar a recursos humanos el papel y espere 3 días para que le llegue de vuelta timbrado, lo va a hacer por su celular y se va a demorar 5 minutos, por ejemplo. Ese es un cambio de desarrollo, porque permite mejorar los procesos, ¿ya? Entonces hace referencia a cuando la organización define cambiar algún proceso interno, alguna política, algún procedimiento, etcétera, ¿ya? A eso hablamos de cambio de desarrollo. Los cambios de transición se enfocan en lo que yo les decía recién, por ejemplo, en el caso cuando las empresas se fusionan, cuando hay una situación de transición o cuando la empresa va a pasar de una situación de transición. Cuando hablo de transición es porque está pasando de una situación a otra, ¿ya? Entonces, está este ejemplo de las fusiones, ¿ya? Cuando dos empresas se fusionan, básicamente, yo creo que ese debe ser el proceso de gestión del cambio más complejo, porque en el fondo muchas veces pasa que se están fusionando dos culturas de trabajo completamente distintas. Y esas dos culturas que son distintas de alguna forma se tienen que gestionar para que encajen bien, ¿ya? Porque si no puede salir una cultura súper deforme, un Frankenstein de cultura, por decirlo de alguna forma, con algunos rasgos de la cultura de una empresa y con algunos rasgos de la cultura de la otra empresa, y no, o sea, claramente ahí esos procesos cuando las culturas se fusionan tienen que estar gestionados, ¿ya? Y básicamente lo que se hace es tomar los mejores elementos de ambas culturas y formar una única cultura nueva, ¿ya? Eso también pasa, por ejemplo, con las adquisiciones, ¿ya? Por lo general una empresa cuando está en una situación compleja, que ya es irreversible, se declara en quiebra, y muchas veces cuando se declara en quiebra llega otra empresa y la adquiere. Entonces, en esa situación, digamos, entre que la empresa se declara en quiebra y llega una empresa nueva, también es una situación de transición, ¿ya? Entonces, obviamente, también requiere de una gestión de ese proceso de cambio, ¿vale? De que no sea al azar. Y principalmente también tenemos que enfocarnos en los trabajadores, porque también están en esa situación de incertidumbre de que no saben qué va a pasar con ellos, ¿ya? Y por último, el cambio que nosotros vamos a hacer, que es un cambio transformacional, que es básicamente cambiar todo, ¿ya? Que altera la cultura del funcionamiento de una organización. Perdón. Entonces, ¿por qué es transformacional? Porque la cultura es más que los procesos, por ejemplo, ¿ya? La cultura es más que una etapa de una transición, la cultura es mucho más que eso. La cultura, en el fondo, como les digo, es la forma en que una organización hace las cosas. Por lo tanto, si nosotros cambiamos la cultura, cambiamos todo. Por eso hablamos de un cambio transformacional. Básicamente es como botar todo al suelo y partir de nuevo. Con eso nos referimos a un cambio cultural, ¿ya? Entonces, en este sentido, nuestro cambio que estamos
que vamos a gestionar con la organización se enfoca en un cambio transformacional. Ahora, el proceso de cambio, como es un proceso, tiene etapas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajemos en nuestro proyecto de gestión del cambio, tenemos que tener claro cuáles son estas etapas, porque estas etapas en el fondo nos van a dar los lineamientos de las actividades que después nosotros vamos a llevar a la carta Gantt, ¿se fijan? Así que, en ese sentido, atención con esto, porque estas etapas nos van a decir en el fondo qué actividades nosotros tenemos que ir desarrollando cuando hagamos la intervención, ¿ya? Entonces, en general, lo primero es la definición estratégica, que ya la tenemos clara. ¿Qué tipo de cultura es deseable? ¿Por qué? ¿Para qué se requiere un tipo específico de cultura? ¿Ya? Yo creo que en este caso estas respuestas ya están. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cultura es la deseable? Una cultura de trabajo colaborativo, donde todos los equipos trabajen juntos y no de manera parcelada o independiente como trabajan ahora. Esa es la cultura que queremos tener. ¿Por qué? Porque actualmente el trabajo parcelado de los equipos no funciona. ¿Ya? Como cada uno trabaja en su área y no trabaja con una visión general, hay muchos errores, falta comunicación, los procesos son muy largos, etcétera, ¿ya? ¿Y para qué se requiere un típico específico de cultura? Porque obviamente en la medida que la organización trabaje en equipo, la comunicación fluya, la tasa de errores que existen actualmente van a descender y el desempeño va a mejorar, ¿ya? Porque obviamente si todos trabajan con un objetivo común, alineados, con los mismos procesos, lo más probable es que el desempeño de la empresa va a ser mejor, ¿ya? Entonces, la definición estratégica del cambio está, la tenemos clara, que en el fondo es la definición de por qué el gerente no está pidiendo intervención, porque él tiene claro de que tiene una dificultad en el hecho de que los equipos no trabajan juntos, ¿ya? Posteriormente, ya tenemos clara esa estrategia, en el fondo, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y para dónde queremos ir. Definimos el diagnóstico, ¿ya? Que es evidenciar la situación actual. Estamos claros que tenemos un problema con la cultura y eso ya está dado por, de alguna forma, las problemáticas que nos arrojó la relación de clima que vimos en la relación anterior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es sistematizar un poco el diagnóstico que ya está, que efectivamente tenemos claro que los equipos no trabajan en conjunto y de alguna forma estas problemáticas están claramente definidas, ¿ya? Y quizás por ahí nosotros teníamos que empezar a atacar un poco para poder mejorar el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces el diagnóstico, como les digo, es básicamente evaluar actualmente qué pasa, ¿ya? Y básicamente ahora tenemos un problema con la cultura, ¿por qué? Porque no es una cultura de trabajo en equipo. Posteriormente tenemos que planificar estratégicamente y operativamente el proceso de cambio, ¿ya? ¿Por qué en ese orden? Porque precisamente de la estrategia a la operación, así funciona en general cualquier organización. Se piensa, se planifica cómo queremos hacer las actividades y posteriormente se ponen en práctica a través de la planeación operativa, ¿ya? Cuando hablamos de la planeación estratégica, nos referimos básicamente a que el equipo de liderazgo se va a reunir y va a definir cómo se va a realizar este proceso de gestión del cambio, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que hacer esto. Las dos cosas, la planificación estratégica y la planificación operativa del cambio cultural. Como les digo, a nivel de estrategia, en el fondo es definir a grandes rasgos, a nivel general, qué queremos hacer, ¿ya? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Ya? La planeación operativa hace referencia ya a las actividades, al desglose en la tarea, en la actividad puntual que se va a hacer, que en el fondo es llevar, como les digo, lo estratégico a lo operativo, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar a cabo esa estrategia? ¿Ya? Si, por ejemplo, una de las estrategias de nuestro plan va a ser que, no sé, el área de ventas trabaje con el área de soporte muy de la mano, porque es fundamental para nosotros, tenemos que definir estratégicamente cómo vamos a hacer eso, ¿ya? O sea, la estrategia va a ser que trabajen en conjunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quizás ya, pues les vamos a pasar un proyecto para que trabajen en conjunto. Esa va a ser la planeación estratégica. Van a trabajar un proyecto en conjunto entre las dos áreas. Y después, ¿cómo se lo pasamos operativo? Ya, van a tener que juntarse 3 veces a la semana, ¿ya? Van a tener que tener un piloto de proyecto elaborado dentro de los primeros 2 meses. Van a tener que ejecutar ese proyecto los siguientes 3 meses. ¿Se fija? Es pasar esa estrategia, esa idea de desarrollar un proyecto en conjunto a actividades para que finalmente cumplan esa estrategia de desarrollar un proyecto en conjunto, ¿ya? Después viene en sí la ejecución.
que es la parte importante, digamos que obviamente es la parte más extensa, cuando nosotros desarrollamos un proceso de gestión del cambio, que básicamente cuando ejecutamos las acciones de cambio en la organización, ¿ya? Y en este caso, como ya les mencioné, como estamos hablando de un cambio cultural, nuestro foco de las acciones, principalmente de las actividades, tienen que ser en trabajar con las personas. Entonces ahí mucho taller, mucha reunión, mucho, como decía, actividad outdoor, eh, encuestas, seguimiento, también mucha comunicación interna, ¿ya? Porque generalmente también cuando hacemos procesos de cambio organizacional, también tiene que ir a la mano un proceso de comunicaciones, ¿ya? Porque obviamente tiene que haber también un soporte de marketing, por decirlo de alguna forma, de este cambio organizacional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no sé, para mí me ha tocado hacer procesos de cambio y obviamente cuando definíamos el tema comunicacional, definíamos, por ejemplo, que a la semana íbamos a enviar dos correos a toda la organización con algo que sea referencia a la cultura colaborativa, como lo estamos haciendo en este caso, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en actividades, por ejemplo, como les digo, pensemos en actividades con las personas, talleres, intervenciones, focus group, pero también pensemos en otras actividades como, por ejemplo, las comunicaciones internas, como les digo, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, nosotros podríamos definir en este caso enviar 3 correos a la semana con un mensaje que ponga en valor el trabajo en equipo, por ejemplo, ya con alguna imagen, algún logo, que en el fondo las personas lo vean y ya sepan que cada cierto tiempo le está llegando un refuerzo positivo de lo que es trabajar en equipo, ya. Quizá algún video de YouTube, de estos videos como que son medio emocionales, que a la gente le llega también, quizá mandarle un correo con un video así para que a la gente le llegue y en el fondo vea el video y se emocione, no sé. ¿Se fijan? Hay varios flancos por los cuales se pueden atacar, perdón, a las personas en el buen sentido, cuando queremos gestionar un proceso de cambio. ¿Ya? Entonces, básicamente tiene que ver con eso, la ejecución, ya donde nosotros ponemos en acción las actividades que ya tenemos previamente definidas y como les digo, aquí es fundamental cuando es cultural, trabajo con personas directamente, face to face, ¿ya? Comunicación directa entre los que están liderando el proceso de cambio, que van a ser ustedes en este caso, con la lógica que estamos trabajando, y los trabajadores que van a ser parte del cambio, ¿ya? Y obviamente tiene que haber un proceso de monitoreo y control, ¿ya? No podemos dejar esto así abierto, ¿ya? Sin tener, como les decía, indicadores y resultados claros y definidos que nos permitan ver en el fondo que nosotros tuvimos avance o no, ¿ya? Bueno, nos puede el jefe preguntar, oye, ¿cambió la cultura? No, sí, cambió, están todos listos. No, obviamente eso no es, perdón, una base para poder entregar resultados, ¿ya? Eso se tiene que, como les decía, perdón, sistematizar en resultados que permitan medir objetivamente que se logró el cambio cultural, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental, una vez que nosotros terminamos la intervención, tener un proceso posterior en el cual nosotros vamos a ver un seguimiento y una evaluación de si nuestras actividades produjeron finalmente un cambio en la cultura de la organización, a través de seguimiento, como decía, a través del seguimiento de los indicadores que nosotros vamos a comprender dentro de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, que finalmente los indicadores que yo le estoy pidiendo también apunten a eso, a precisamente esta fase, a la fase final, que es el monitoreo de control, en el fondo para saber si logramos cambiar o no la cultura de la empresa, ¿ya? Entonces, con respecto a lo mismo, aquí atención porque la idea es que empecemos a trabajar en algunos avances, ¿ya? Como ya les dije, la entrega final va a ser el 1 de junio, no obstante, yo voy a poner tres entregas previas para que ustedes me vayan mostrando sus avances, ¿ya? Entonces, en este caso, la primera va a ser el próximo martes, ¿ya? Les voy a dar una semana para que puedan avanzar. Ojo, esto no es con nota, ¿ya? Si básicamente mi intención es que vamos trabajando en conjunto todos los grupos al mismo tiempo, me van enviando la información, yo les voy haciendo el feedback y pasamos a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, si no me lo envían, lo más probable es que no va a tener el feedback y al final quizás no tengan un trabajo tan bueno como los compañeros que sí, me lo van a estar enviando en su momento para que yo les vaya dando el feedback, ¿ya? Entonces, el primer avance, como digo, esto es sin nota,
pero obviamente la idea es que me lo envíen para que yo les entregue un feedback, ¿ya? De cómo van. Que básicamente lo que le estoy pidiendo para la próxima semana es la primera parte, que es básicamente lo teórico, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a pedir es, primero, que redacten el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Ya, por lo menos 3 objetivos específicos que tienen que incluir acá, ¿ya? Ya, el tema de los objetivos está claro, yo entiendo que también lo han visto en otras asignaturas, por lo tanto no debiese ser tan complejo, no obstante, si yo veo algún tema igual se los voy a estar corrigiendo, ¿ya? Ahora, lo que sí me interesa que veamos ahora, antes de terminar la clase, es mostrarle un poco cómo se tiene que desarrollar el marco teórico del proyecto, ¿ya? Porque lo que yo le estoy pidiendo para la próxima semana, puntualmente, que va a ser el marco teórico que ustedes van a tener que entregar en el proyecto definitivo, es que aborden por lo menos los 4 temas que son claves dentro de nuestro proceso de cambio, revisando lo que diversos autores han planteado respecto a estas temáticas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un marco teórico, primero marco, hagamos referencia a marco como una referencia, un cuadro, así como por ejemplo una foto tiene un marco que enmarca el cuadro. El marco teórico precisamente son las referencias teóricas que marcan nuestro accionar, ¿ya? ¿Y por qué nosotros cuando trabajamos con intervenciones recurrimos a los marcos teóricos, o por qué recurrimos a ciertos autores? Porque básicamente, recuerden, cuando trabajamos en temas de cambio cultural estamos trabajando cambios en los comportamientos. Por lo tanto, distintas disciplinas de las ciencias del comportamiento, psicología, sociología, antropología, tienen distintas visiones de cómo hacer ciertas temáticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un autor tiene una visión de cómo hacer una intervención y otro autor tiene otra visión de cómo hacer una intervención, ¿ya? Entonces, obviamente, esa visión es la que finalmente termina delimitando la intervención que posteriormente nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces, cuando yo le hablo de un marco teórico, lo que consiste en términos prácticos es que ustedes vayan a ver, a conocer, a leer la literatura que existe respecto a las temáticas que nosotros vamos a abordar en el proyecto, que en este caso son 4: cultura organizacional, gestión del cambio, liderazgo y cultura de trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, la idea es que en torno a estos 4 conceptos ustedes busquen, hay un montón de textos en internet de estos temas, ¿ya? Busquen autores que les llamen la atención respecto de cómo orientan ellos o cómo definen en el fondo estos conceptos, porque ese marco de referencia es que después, como les digo, va a orientar su intervención práctica, ¿ya? Porque siempre desde lo teórico pasamos a la práctica, ahí viene el dicho, de lo teórico a lo práctico, ¿ya? Porque en el fondo, al yo pedirle esto, lo que ustedes van a hacer es conocer las perspectivas de distintos autores respecto a un mismo tema. Entonces la idea es que dentro de esas distintas perspectivas elijan la que a ustedes les hace más sentido, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Es un documento en el cual ustedes van a decir: el autor tanto plantea que la cultura organizacional es esto. A su vez, el autor Pepito Pérez, a diferencia del otro autor, plantea que la cultura organizacional es esto, ¿ya? No sé, el autor Juanito Pérez dice que la gestión del cambio, el proceso de bla, 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 pero a su vez Fernando Pérez dice que la gestión del cambio es bla, 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 ¿ya? Entonces, en el fondo lo que tienen que hacer es de no ir a copiar y pegar de internet, sino que básicamente es leer un poquito y resumir ciertas teorías, ¿ya? ¿Cómo debiese quedar? Algo así, ¿ya? Acá obviamente esto es un párrafo de un texto que hace referencia a la cultura organizacional. Entonces, si se fijan acá, hay 3 autores que están señalando diferentes definiciones de la cultura organizacional. Por ejemplo, Pettigrew dice que la cultura organizacional explica las diferencias entre los resultados empresariales de forma cualitativa. A mí esa teoría no me hace mucho sentido, ¿ya?
En la década de los 80, cuando comienza a relacionarse el término con el debate entre aspectos tangibles e intangibles, considerando que la cultura organizacional era el motor de la organización y definiéndola como los valores compartidos por los miembros de la organización. Esa definición me hace sentido. Entonces, por ejemplo, yo trabajaría con la definición de Peter y Walterman, ¿ya? Porque yo creo efectivamente que la cultura es los valores compartidos por los miembros de una organización. ¿Ya? Desde entonces se puede comprobar un alto grado de coincidencia entre los autores respecto a la identificación de los intangibles como punto de cohesión de la cultura. Y ahí hay una cita a otro autor. ¿Se fijan? Entonces, básicamente el marco teórico consiste en esto, ¿ya? En que ustedes vayan, busquen, indaguen y después redacten en un texto cómo distintos autores abordan una misma temática, que en este caso, como les digo, son estas cuatro: cultura organizacional, gestión del cambio, liderazgo y cultura de trabajo colaborativo. ¿Ya? ¿Cuál es el formato? En Word, Arial 12, texto justificado, y sí o sí, siempre que ustedes hagan una cita bibliográfica, es decir, nombren a algún autor, deben incluir la bibliografía. Por lo tanto, al final del documento yo les voy a pedir que me incluyan la bibliografía que ustedes consultaron para citar a los autores que ustedes están incluyendo en su documento. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas con el trabajo? Profe, María Ángel. tengo una duda. Al respecto de los 4 puntos, ¿tienen que ir considerados esos 4 o alguno de esos? No, los 4. Son los 4. Ah, ya, o sea, Con lo menos, al menos 2 autores que aborden cada uno de los temas. O sea, 2 autores por cultura, 2 autores por gestión del cambio, 2 por liderazgo y 2 por cultura de trabajo colaborativo. y hacer como una comparativa. Sí, pues, o sea, como decía, este dice este y este otro dice otro. ¿Ya? Básicamente eso. Ya, perfecto. Profe, ¿eso lo tenemos que tener hasta el viernes? No, hasta el 18, hasta el próximo martes. Tienen una semana. Ah, perdón, y me lo envían por correo. Eso, se me había olvidado, lo voy a poner ahí cuando lo suba al aula virtual. La idea es que me lo envíen por correo. Ya, entonces el líder de grupo me lo envía por correo y yo lo reviso y le respondo al líder de grupo el feedback. ¿Ya? Cindy está levantando la mano. No, profesor, era la pregunta, es que no había escuchado si había mencionado que era en grupo o no. Pero ahora me Sí. queda más claro dónde lo dijo. Seguimos trabajando en los mismos grupos. Ya, profe. Ya. ¿Más consultas, dudas con respecto al trabajo? Profesor, Sandra. ¿cuándo puede subir usted la clase? Porque la otra clase creo que no la ha subido. Creo que la subí el viernes en la noche, pero está. Es que revisé ayer y no ver. tenía ninguna clase suya. A ver. Ya no, te la voy a subir ahora. Es que igual es bueno verla de nuevo la clase más tranquilamente y analizar todo lo que usted no entregó la información ahora. Sí, no, se la voy a subir ahora. Sí, no, la semana pasada no está arriba. No sé que la había subido. Ya yo la subo inmediatamente. Esta junto con la anterior. Y la PPT también, que acaban de revisar donde están los lineamientos, también se la voy a subir ahora. ¿Ya? Eso. Todavía está el tema en la lista, así que voy a, como lo he hecho en las clases anteriores, voy a sacar fotos y de ahí la actualizo en el sistema. Ya, entonces, ahora un ratito más termino, cuando procese el video lo subo junto con la PPT. La idea es que hasta el próximo martes me envíen por correo, recuerden, lo voy a agregar ahí en la PPT, esta primera avance para yo poder revisarlo. Y la clase del viernes, vamos a ver la segunda parte del trabajo que hace referencia al marco metodológico. ¿Ya? Que recuerden que es la parte práctica, en el fondo llevar a un plan de acción, digamos, las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando en el proceso. ¿Ya? Así que eso, si no tienen más consultas, los dejo y nos vemos el próximo viernes con la parte práctica del proyecto. ¿Ya? Profe, ¿estamos listos? Disculpe. Sí, sí.
Yo soy Gabriela Morena, me conecté a última hora, profe. Acabo de sacar una foto. Profe, igual, Te acabo de sacar igual una me foto. conecté tarde. Mira, estaban las dos conectadas, así que, como les digo, la lista está pasada por sistema hasta mayo, no sé por qué, uno necesita se mete el sistema y pasó la lista hasta mayo. Pero así que yo la estoy arreglando manual y ustedes dos estaban en la foto que acabo de sacar, así que tranquilo, ¿ya? Eso, Ya, bacán, gracias. que tengan un Ya, excelente profe, que resto de tenga buena semana tarde. y nos vemos el viernes, ¿ya? Ya. Chao, profe. Aguante. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.